el respaldo del Partido Social Cristiano Construye y Pachacutic, el movimiento Revolución Ciudadana logró evitar el archivo del juicio político contra la ministra del Interior, Mónica Palencia. 89 votos dispusieron que el proceso continúa. Hoy nos acompaña Leonardo Berresueta, legislador del correísmo, uno de los interpelantes de la ministra, asambleísta. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenny, muchas gracias por invitarme. Un placer estar en su programa. ¿Es un ajuste de cuentas lo que se está buscando por parte de Revolución Ciudadana y por ello le están apuntando a una de las cartas fuertes del gobierno, no sé, quizás para debilitarlo ante las elecciones del 2025? Mire, creo que el trabajo que estamos desarrollando en la Asamblea Nacional efectivamente parte de nuestra atribución constitucional de fiscalizar. Ese es nuestro trabajo. En el Estado hay varias instituciones que se dedican a varios temas. El Ejecutivo a manejar los temas del Estado, a ejecutar temas. La función judicial, administrar justicia. La función legislativa tiene dos: legislar, hacer leyes y fiscalizar. La parte de fiscalización seguramente a muchos no les gusta. Es seguramente el trabajo más complejo, más odioso, más tedioso. Pero ese es nuestro trabajo y efectivamente, más allá de los temas políticos o más allá de que se pueda considerar esto como una persecución, una revancha, es nuestra atribución constitucional y nuestra obligación, porque lo que nosotros hemos visto es que el Poder Ejecutivo no ha cumplido con el tema de seguridad. Tenemos unas cifras de inseguridad bastante precarias. Hay un decrecimiento de homicidios y muertes violentas de un 17%, pero hay un crecimiento exponencial sobre el tema de extorsiones y secuestros en lo que va del año. Y sobre todo no existe un plan integral que permita hacerle frente al tema de la inseguridad. Esas son las causas, más que alguna otra motivación de índole electoral. Recordemos que el juicio político fue presentado meses atrás y que efectivamente pues esto es parte de nuestro trabajo de fiscalización. ¿No están personalizando la crisis de violencia en una persona, en la ministra Palencia, porque resulta que no ha logrado solucionar un problema que, independientemente del sesgo ideológico, bueno, pues no se lo ha solucionado en México, no se lo ha solucionado en Colombia, y claro, si ellos no lo han hecho bien, no justifica que acá tampoco, pero al final del día, ¿qué va a cambiar con una eventual censura y destitución? ¿Qué va a pasar al día siguiente si es que logran sacar a Mónica Palencia del cargo en el país? ¿Las cosas van a cambiar como por arte de magia? El gobierno tiene que entender, Lenin, el mensaje que la legislatura le está enviando como representante legítimo del pueblo del país. El mensaje de día de ayer, casi 90 legisladores quieren escuchar a la ministra en el Pleno de la Asamblea Nacional, para que precisamente, si es que ella nos convence, si ella tiene todas las pruebas de descargo adecuadas, pues simplemente saldrá airosa del juicio político y lo ganará. Caso contrario, en este caso será la legislatura quien le juzgue la historia, la Constitución y la ley. Pero en este sentido es importante establecer de que el contrapeso que hace la legislatura al Poder Ejecutivo es precisamente ese: señalarle por dónde está caminando mal, por dónde está caminando equivocadamente. Esa es la labor constitucional en este Estado de Derecho en el que vivimos. Y por lo tanto, ese mensaje tiene que acogerlo el presidente de la República y saber de que el planteamiento en materia de seguridad no está siendo el adecuado, no está dando resultados, tiene que cambiar al funcionario. Pero si no entiende el gobierno aquello, es la legislatura la que tiene que tomar cartas en el asunto, en el Estado de Derecho, en el Estado constitucional de derechos que vivimos en este momento en el Ecuador. Sí, nadie desconoce la facultad legislativa, la facultad de la Asamblea Nacional de fiscalizar a funcionarios, a ciertos funcionarios, pero ustedes no están desconociendo, le pregunto, quizás que en el país existen mafias instaladas con muchísimo dinero, que el Estado no se preparó por muchos años para hacerle frente, y entonces de repente resulta que una ministra es la culpable de todo. Es precisamente por eso, Lenny, que tenemos que ser mucho más efectivos en el combate contra el crimen organizado. Se trata precisamente de plantearle al país la posibilidad de tener un plan integral. Cuando preguntamos a la ministra y cuando se expuso la ministra en la Comisión de Fiscalización sobre la existencia de un plan que haya sido aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y el Estado, simplemente no tuvimos respuesta. No hay un plan como tal. El ministro de Defensa durante muchos
y muchas intervenciones, ha establecido que están en construcción el tema del Plan Integral de Seguridad. Y a decir incluso de varios expertos en materia de seguridad, no existe precisamente un tema de cronograma, de presupuesto, de responsable, tanto así que el día de ayer un diario de circulación nacional publicó, y lo mostré en el Pleno de la Asamblea Nacional, de que en Durán, por ejemplo, están cambiando completamente todo el tema de la estrategia de seguridad porque ese plan inicial no funcionó, el plan que no existe. Nunca nos presentó un documento la ministra en la Comisión de Fiscalización que diga que está aprobado por el Consejo de Seguridad Pública y el Estado. Por lo tanto, creo que con más razón hay que ser efectivos y ser contundentes en el combate a la delincuencia y al crimen organizado. Contundencia y capacidad que vemos a todas las luces que no existe, que no tenemos esa capacidad desde el Ejecutivo, y que la ministra puede ser muy inteligente, una muy buena abogada, pero en seguridad se nos está quedando de año. Asambleísta, el análisis que ustedes hacen sobre el problema de la inseguridad, ¿cuándo empieza? ¿Cuáles son los referentes que tienen para determinar la responsabilidad palencia? ¿Qué tan atrás se van? A ver, creo que es importante establecer que la comparación que hace el propio gobierno es en base al año inmediato anterior. El año 2023 fue uno de los años más peligrosos y más crueles en materia de inseguridad que ha tenido el país en los últimos años. Y sobre la base de esa data que tiene en el 2023 se hacen comparaciones. Y mire usted, lo que la propia ministra nos presenta en la Comisión de Fiscalización es que de enero a julio del año 2024, de este año, tiene 3.600 muertes violentas, asesinatos. Cuando yo pido información a la Fiscalía General del Estado, porque el Ministerio del Interior no me entregó la información para no darme prueba, pido a la Fiscalía General del Estado, y en el mismo periodo, entre enero y julio del 2024, tiene una data distinta, tiene 4.500 denuncias por asesinato. Por lo tanto, ¿quién miente? ¿Miente el Ministerio del Interior o miente la Fiscalía? Yo creo que ninguno de los dos. El tema pasa porque en la Policía Nacional hay un subregistro en materia de data de los crímenes y de los delitos más peligrosos en este país. Y esa data está equivocada, porque ¿cómo tiene la Fiscalía 4.500 denuncias y tiene el Ministerio del Interior reportado 3.600 muertes? Hay un problema de articulación, hay un problema de política pública, hay un problema de obtención de información, y con esa información la ministra del Interior está tomando decisiones en materia de política pública de seguridad. Hay un problema sin lugar a dudas, es para poner un ejemplo de muchos que hemos encontrado, Lenín. Yo le preguntaba desde cuándo, qué tan atrás se van, asambleísta, en el análisis, porque hay voces, y usted las ha escuchado, que señalan que esto que hoy se vive tiene y mucho que ver con la administración del Estado por parte del correísmo, porque fue en esa década cuando se legitimó a organizaciones que hoy imponen el terror. En Durán, por ejemplo, les dieron representatividad política, y si nos vamos más atrás, incluso se negaron a reconocer el estatus de terroristas a una organización narcoterrorista como lo eran o lo son las FARC. Incluso hasta fotos se tomaron altos funcionarios del gobierno de ese entonces, con quienes después el país identificaría como líderes de organizaciones criminales. Esas verdades, ¿ustedes las niegan, las desconocen o ya no cuentan para este análisis? La historia en el tema de la criminalidad en el país, desde el punto de vista técnico, global, tiene que ser mirado desde muchas aristas y sobre todo desde el punto de vista cronológico lo que ha pasado. Efectivamente, en el año 2017 tuvimos una tasa de homicidios de 5.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy estamos por terminar el año con más de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Vamos a ver cómo termina el tema. Pero indudablemente no podemos decir que la situación actual se remita a un gobierno que terminó hace 7 años. Y que efectivamente lo que ha pasado durante estos últimos 3 gobiernos es que han eliminado toda la institucionalidad en materia de seguridad. Y por supuesto, el hecho de no tener un Ministerio de Justicia, por ejemplo, que maneje las cárceles, es un problema, a pesar de que existe una ley aprobada en la Asamblea que le obliga al Ejecutivo
a tener un Ministerio de Justicia que no lo cumple. Usted dice, asambleísta, que no se puede remitir el origen de este problema a un gobierno que terminó hace 7 años. Sin embargo, la policía dice que el origen de la violencia se empezó a gestar hace 40 años. Entonces, no es que se le esté echando la culpa exclusivamente a un gobierno, es que han venido desarrollándose actividades y los gobiernos consecutivamente parece que no han hecho mayor cosa. Sí, efectivamente, desde el punto de vista técnico hay que revisar académicamente los antecedentes de lo que ha sucedido, pero en este momento, lo que necesitamos, y cada gobierno que asume la responsabilidad de dirigir los destinos del país, en este gobierno sabía lo que se metía. Planteó un plan Fénix que para nuestro criterio tan solo es un tema de marketing político. Alguien le dijo que hay que poner un tema que venda y precisamente puso el nombre del plan Fénix, pero no pensó ganar las elecciones. Cuando gana las elecciones se da cuenta de que la cosa es diferente. A pesar de habernos dicho que en 9 meses iba a solucionar el tema eléctrico, a pesar de que inmediatamente iba a solucionar el tema de seguridad, se le dio las leyes adecuadas al gobierno, lamentablemente no hemos tenido efectividad, estimado Lenin. Leonardo Berresueta, asambleísta de Revolución Ciudadana. Gracias, asambleísta, por acompañarnos esta mañana en Contacto Directo. Muchas gracias a usted, Lenin. Un abrazo.